Bueno, muy buenas tardes. Los saludo de Argentina, Joaquín Reca. De todo, muchas gracias por, permitirme este espacio, estos minutos para compartir con ustedes un trabajo que esbozara en su momento, en el año 2020, concerniente a lo que hace al acceso a la justicia y su vinculación con las reglas de Brasilia. Principalmente cuando hablamos de las reglas de Brasilia, tenemos que indefectiblemente hacer una ponderación en términos a la ajenidad, a veces, o al distanciamiento, mejor dicho, con lo que son las herramientas sociales que son el basamento para tutelar nuestros derechos. Estamos hablando ni más ni menos que del acceso a la justicia, que muchas veces, como digo, se ve ese derecho obstaculizado, más aún para las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, y ni hablemos de las personas que se encuentran bajo la óptica de una vulnerabilidad intersectorial, es decir, por múltiples razones. Por ejemplo, ser mujer y una persona pobre o de pocos recursos, o personas con discapacidad y a su vez que cuestiones de género involucren una cierta discriminación, un cierto grado de discriminación, etc. Bueno, un poco con ese ánimo es que se comienzan a esbozar en el año 2008 las reglas de Brasilia, es decir, dirigidas o con el fin, o mejor dicho, con el basamento de vencer, eliminar aquellos obstáculos o mitigar dichas limitaciones, sobre todo o en particular referentes a las personas en condición de vulnerabilidad, como dije. Bueno, las reglas de Brasilia se adoptaron en el año 2008, en la ciudad de Brasilia, en la República Federativa de Brasil, en la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebró en el país aquel año, y se adoptó afirmando precisamente el compromiso de un modelo de justicia integrador, abierto a todos los sectores de la sociedad, y especialmente a las personas más desfavorecidas. Es decir, que sus premisas fundantes se direccionan, como dejáramos entrever con antelación, a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo a la cohesión social. Asimismo, me parece importante en este brevísimo y somero raconto de las reglas de Brasil y su vinculación con el acceso a la justicia, lo que atañe al Sistema Regional de Derechos Humanos. En particular, cuando hablamos del Sistema Regional de Derechos Humanos, tenemos que hacer, en principio, algunas ponderaciones o algunas consideraciones preliminares. Por ejemplo, si uno o una piensa o reflexiona acerca de lo que tiene lo relativo al acceso a la justicia, y si nos enmarcamos dentro del sistema internacional de derechos humanos, es decir, en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, debemos pensar primeramente bajo los compromisos internacionales que adoptan los países, en el marco ya sea de la ONU como también de la OEA, es decir, el Sistema Regional de Derechos Humanos, que el acceso a la justicia es una obligación por parte de los estados, vale decir, negativa, es decir, no impedir el acceso a la justicia, pero a su vez y fundamentalmente una obligación positiva, es decir, los estados tienen la obligación, deben remover todos aquellos obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad del acceso a la justicia, verbo y gracia, o por ejemplo, supongamos las cuestiones edilicias, la mala infraestructura, las condiciones paupérrimas a veces en las cuales se presta el servicio de justicia, eso también hace el acceso a justicia, es decir, la cuestión material, ¿no? Por ejemplo, para ser aún más ilustrativo, el caso de una persona con discapacidad que no puede acceder porque no hay una rampa. Bueno, así, entonces, por un lado, la obligación negativa de los estados, de los respectivos estados, y la obligación positiva. Ahora bien, indefectiblemente, cuando hablamos del derecho, del acceso a la justicia en el marco del Sistema Regional de Derechos Humanos, tenemos que subrayar la importancia cardinal de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica. Por un lado, el artículo 8, que refleja todas aquellas garantías, el ser oído, las debidas garantías judiciales, ser oído, ser juzgado ante un juez o jueza competente, independiente, imparcial, y a su vez este artículo 8 se conjuga de manera coetánea con el artículo 25, es decir,
con con el artículo que hace mención a los recursos, al recurso sencillo y ágil, rápido, que debe existir para las personas, para hacer valer sus derechos, para materializar, ¿no?, o efectivizar sus derechos. Por un lado, entonces, en este marco regional tenemos a la Comisión, los dos órganos cardinales del sistema regional son, por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por parte de la Comisión, bueno, se puede notar su relevancia, entre otras, en esta materia, es decir, en el acceso a la justicia, en su informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en América, en el cual advirtió que el Estado de Derecho y la democracia, por ejemplo, no pueden consolidarse si el Poder Judicial no es eficiente. Y para que el Poder Judicial pueda servir, debe haber un órgano de control, no solo de control, garantía y protección de los derechos humanos, que no solo se requiere que exista de manera formal. Es decir, en suma, de este informe, no solamente se exige que haya un reconocimiento, sino también que se lleve a la práctica, es decir, que no solamente se propugne o se contemplen las cuestiones atinentes al acceso a la justicia, sino también que se materialicen. Se requiere que haya también aquellas herramientas que en suma, para que se efectivicen todas estas garantías que hacen, sobre las cuales se edifica el acceso a la justicia. Esto es un muy breve raconto porque por una cuestión de tiempo, pero hay muchos más informes, sobre este tema. Por otro lado, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo rol significativo, bueno, la podemos ver o se puede plasmar de su faz contenciosa, a través de la cual se ha apreciado el acceso a la justicia, la vinculación, la interrelación entre el acceso a la justicia, la vulnerabilidad y los derechos humanos, tal como se desprende del precedente Quispe-Alaya contra Perú del año 2015, donde la Corte, entre otras aseveraciones, refleja o considera, mejor dicho, que el acceso a la justicia se debe asegurar en un tiempo razonable, para que se haga todo lo necesario a los efectos, mejor dicho, de asegurar el conocer la verdad y que se sancionen a los eventuales responsables en el caso. Es decir, que hay una interconexión entre el acceso a la justicia y el deber de los estados de investigar los hechos como una obligación, resalta la Corte, de medios y no de resultados. Así también, en esa sintonía, se puede citar la causa Cuscul contra Guatemala del 2018, donde en dicho precedente se advirtió que la efectividad de los recursos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos supone que, además de la existencia formal de recursos, como habíamos dicho anteriormente, estos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados, ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes. Nuevamente, en el año 2019, la Corte, en el caso Martínez Coronado contra Guatemala, aludió a la importancia, a la luz de los artículos o de los mentados artículos 8 y 25 de la Convención Americana, la asistencia letrada gratuita. Bueno, todas estas cuestiones que hacen, es decir, que el acceso a la justicia es un universo de garantías, de debidas garantías que deben ser cumplidas en el marco de un proceso judicial y también en un procedimiento administrativo. No solayemos ese aspecto. Es decir, cuando hacemos un trámite administrativo también se deben cumplir esas garantías. Y finalmente, en lo que hace al aspecto del caso de Argentina, es muy interesante, así comentándolo brevemente, que en el año 1994 hay una reforma en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esta reforma de la Constitución de la provincia crea el fuero contencioso administrativo. ¿Y por qué es importante? Porque esta descentralización, esta creación del fuero contencioso administrativo para los casos, bueno, por ejemplo, demandas contra el Estado provincial, son fundamentales por cuanto hacen al acceso a la justicia. Antes, los casos contra el Estado en la provincia de Buenos Aires se dirimían en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con competencia originaria y transitoria.
Entonces, cuando en el año 1994, cuando se crea el Fuero Contencioso Administrativo, hay una descentralización, es decir, los casos que van a la Corte ahora van a un fuero especializado que es el Fuero Contencioso Administrativo. Y todas estas cuestiones, que parecen menores, hacen al acceso a la justicia porque antes había una compresión de la... Se encontraban comprimidos los casos en la instancia originaria de la Corte. Y ahora hay fueros que hacen más rápida la resolución de estos conflictos que involucran, reitero, al Estado, a entidades provisionales, etcétera, previsionales, y bueno, me parece que es un caso muy importante para tomar en cuenta en lo que hace al acceso a la justicia. Así, por ejemplo, la doctora Milanta, relató en su momento, a la luz de la reforma constitucional de 1994, que la supresión de la competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, a la luz del artículo 161 de la Constitución de la provincia, ha permitido precisamente una organización judicial descentralizada en la materia, y que por lo tanto el juzgamiento de las contiendas administrativas a tribunales con competencia para ello hacen al acceso a un mejor acceso a la justicia, un mejor funcionamiento del acceso a la justicia, suprimiéndose del catálogo de atribuciones de la Suprema Corte tal materia, es decir, la materia contencioso administrativa. Estas breves palabras, y disculpen un poco si hubo algún tipo de confusión u omisión, es que el tiempo realmente no me ha permitido detenerme más en algunas cuestiones que hubiesen sido interesantes. Pero bueno, en suma, como corolario, podemos decir que el acceso a la justicia es un derecho humano, por supuesto que es un derecho humano, que se da en el marco, como dijimos, de los procesos judiciales y de los procedimientos administrativos, pero que sin embargo, más allá de la lectura la lectura actual que podemos hacer sobre el acceso a la justicia, donde hay una tendencia predominantemente auspiciosa, lo cierto, no debemos olvidar que aún existen atisbos de individualistas relativos también a la corporación de los intereses, a la fugacidad de las relaciones, etc. Entonces, en este panorama de tanto individualismo, ¿no? Y de la corporativización, ¿no?, de los intereses, como estamos diciendo, resulta singularmente importante la relevancia, ¿no? Los principios, los criterios que deja sentado las reglas de Brasilia, que tienen, como dijimos, la finalidad de orientar y enriquecer el accionar, ni más ni menos que de todos nosotros, de todas nosotras, y también de los agentes y las agentes judiciales. Así que bueno, espero que haya sido entretenido lo que dije, y bueno, que sigan muy bien. Muchas gracias.